Saludos cordiales amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título El libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Oramos. Querido Señor, te alabamos y te glorificamos una vez más, porque solo tú mereces honra y gloria. Gracias por este día y gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Que la misma pueda llegar a los corazones que estarán escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Esta semana estudiaremos la lección número 1, que lleva por título El comienzo del Evangelio. Y el versículo para memorizar dice de la manera siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Para hoy, lunes 1 de julio, estaremos estudiando una segunda oportunidad. Vamos a leer Hechos en su capítulo 15, los versos 36 al 39. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Según Hechos capítulo 15, verso del 36 al 39, nos dice de la siguiente manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. En Hechos capítulo 15, verso 38 nos dice: se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Eso podemos verlo en 2 Corintios, capítulo 11, en sus versículos 23 al 28. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara contra las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo exigió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el único pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres.
pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde lo nombra a Marcos. Vamos a leer ahora Colosenses en su capítulo 4, el verso 10. Luego, segundo libro de Timoteo en su capítulo 4, versículo 11. También leeremos Filemón en su capítulo 1, el verso 24. Y también vamos a leer Primera de Pedro en su capítulo 5, versículo 13. Con estos versículos vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Leemos Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y en 2 de Timoteo 4:11 nos dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón en su capítulo 1, verso 24 dice, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el primer libro de Pedro, en su capítulo 5, el verso 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y de Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década de los 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos capítulo 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Amén. Hasta aquí ha sido la lectura el día de hoy, lunes 1 de julio, referente a esta lección que lleva por título Una segunda oportunidad. Ahora vamos a hacer lectura del espíritu de profecía que hace referencia a la lección del día de hoy. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo regresarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las condiciones del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y sobre todo disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan espera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Cipro y Pablo escogió a Silas, partió entonces encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Estos hechos los podemos encontrar en el libro, valga la redundancia, Hechos de los Apóstoles, páginas 164 y 165. Después de los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y también conflictos. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, las señales de su siervo por la humanidad y el extremo a que llegaba la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos, Marco se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención de la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Hechos de los Apóstoles, páginas 363. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y a la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles ni la hoguera del martir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Profetas y Reyes, página 196. Hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para nosotros compartir este tiempo de estudio del folleto de Escuela Sabática con cada uno de ustedes. Que las enseñanzas de hoy puedan fortalecer nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios. Oramos. Dios de misericordia, te damos gracias porque a pesar de nuestra condición de seres caídos, tú nos das una segunda oportunidad. Te pedimos, Señor, que cada día prediquemos de tu amor y que las personas puedan hacer caso a tu llamado, para que cuando tú vengas, ellos también estén preparados para recibirte. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estuvieron con ustedes Giselle Jiménez. y el hermano Alexis. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.